Días tengan todos ustedes. Una vez más estamos aquí con la cita que tenemos cada primer día de la semana con nuestro Dios, y es un placer nuevamente poder compartir con todos ustedes la palabra de nuestro Señor para que sigamos siendo edificados y sigamos aumentando nuestro conocimiento de Él, de su voluntad, de lo que a Él le agrada. Continuamos con esta serie de estudios sobre manifestar el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que nos hace a nosotros tener un testimonio genuino, real, auténtico de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es el que vive con nosotros, es el que nos guía, es el que administra todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo, especialmente su palabra. Entonces, el Espíritu Santo también es el que da los dones, los ministerios, y el Espíritu Santo es el que nos consuela cuando estamos en momentos difíciles. El Espíritu Santo es el que nos acompaña constantemente en todo el recorrido de nuestra vida. Así que el papel que juega el Espíritu Santo en nuestro ser es importantísimo, tanto personalmente como colectivamente, que es la iglesia. Jesucristo dejó al Espíritu Santo como el administrador de su iglesia. Él la compró con su sangre. Nosotros fuimos los comprados, ¿verdad? Fuimos rescatados de la muerte, del pecado, y ahora pues somos sus santos. Por eso el Espíritu Santo vive con los santos, que somos nosotros, y estamos en su reino, y estamos aquí con un propósito en esta tierra: extender ese reino con nuestro buen testimonio. Y el fruto del Espíritu Santo es una expresión, vamos a decir, una extensión del carácter de Cristo. La semana pasada les hablé de la bondad, ¿verdad? El fruto sexto, del todo el racimo que viene ahí, ¿verdad? Y les decía que esa es la esencia de Dios. Cada fruto en realidad es la esencia de Dios. El amor es la esencia de Dios. Amor. Dios es amor. Dios ha manifestado su amor de una manera impresionante. También hablamos de gozo. El gozo del Señor, mi fuerza es, dice Nehemías 8:10. Entonces todo viene del Señor. La esencia de todo este fruto es Dios mismo. Por eso se llama el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. No lo podemos producir nosotros porque nosotros produzcamos eso. No. Es la esencia de Dios. Amor, gozo, paz. Jesucristo es el príncipe de paz. El Espíritu Santo es paz. Nuestro Dios es paz. Entonces, si nosotros estamos bien integrados con Él en su voluntad, nosotros lo vamos a expresar, lo vamos a extender: el amor, el gozo, la paz, la paciencia. La paciencia es un fruto tremendo, especialmente, como les decía, más hoy en día que estamos atravesando esta pandemia, cosa nunca visto, por lo menos en nuestras generaciones. No lo habíamos visto ni experimentado jamás, y ahora se requiere de que esa paciencia que es de Dios, es del mismo Señor Jesucristo. Ustedes lo pueden comprobar en 2 Tesalonicenses 3:5. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Fíjense cómo dice: es de Él, es la esencia de Él, de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. También la bondad, ese fue el que vimos la semana pasada. Y les decía que Dios en su infinita bondad nos da tantas cosas que no nos merecemos, porque Él es bondadoso. Y nosotros lo podemos expresar de muchas maneras. También se los decía, ¿ok? Entonces es benignidad. Ese fue el fruto que vimos, que les dije, se parece mucho a la bondad. Mucho, van como de la mano. El amor, la bondad y la benignidad, la misericordia, van de la mano. Casi significa lo mismo, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, hoy vamos a ver el fruto de bondad, ¿sí? Y esa palabra aparece mucho en la Biblia. Y Dios es bueno, porque bueno es Dios, dice la Biblia, y para siempre es su misericordia.
Esa expresión que les acabo de decir aparece muchas veces en la Biblia, en distintos libros de la Biblia. Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Todo eso va relacionado obviamente a la gracia, al amor de Dios, a la bondad, a la benignidad. Entonces, el fruto de hoy, que es el sexto fruto, confirmo porque anteriormente les había dicho que era benignidad. No, es bondad. El sexto es bondad, el quinto es la benignidad, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver ese fruto, bondad, sinónimos de bondad. Sinónimos de bondad son piedad, clemencia, pasar por alto la ofensa, no devolver mal por mal. Fíjense ustedes todo lo que se puede sacar de la Escritura. Es perdonar un error o una falta del otro sin estárselo reprochando, sin estárselo recordando. Eso es bondad. Por eso tiene una distinción con la benignidad. La benignidad es que Dios nos ama, nos quiere tal y como somos, ¿ok? Va relacionado al amor ágape, un amor incondicional. Pero la bondad va un poquito más allá. Es no guardar resentimiento ni rencor si te han despreciado. Fíjense, si te han despreciado, no guardas rencor. Eso se califica como bondad. Y en la vida real, muchas veces somos despreciados, somos apartados, somos rechazados, discriminados, ya sea por cualquier cosa, ¿verdad? Tu estrato social, tu posición económica, el color de tu piel, etc. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo no guarda ese rencor, no guarda ese resentimiento, no se le viene a la mente el deseo de venganza ni de guardar rencor. No, simplemente practica la bondad. La bondad. Entonces, dice la palabra de Dios que una persona que ha sido humillada de una manera tremenda en su pasado antes de conocer a Jesucristo y viene a Jesucristo, tanto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad lo inundan o la inundan a esa persona y es capaz de perdonar todo y olvidar todo lo que le sucedió, ¿sí? Así como Dios perdonó todos nuestros pecados, los olvidó, los lanzó al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Eso es ser bondadoso, fíjense ustedes. Entonces, esa persona es libre de su pasado y esa persona ya no vive de su pasado, no vive recordando imágenes, cosas que le dañaron, cosas horribles que le sucedieron, sino que son como aguas que pasaron y se acabó, ya está. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos sabemos ese versículo, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, cuando nosotros somos bondadosos, somos capaces también, así como Dios nos ha perdonado a nosotros y ha olvidado todo y no guarda resentimiento con nosotros, y su ira no está sobre nosotros, no, lo que está es su bondad infinita. Entonces, la bondad es esencia de Dios también, es fruto del Espíritu, no nuestro. Él lo ha sembrado ya en nosotros, lo tenemos, entonces somos capaces de expresarlo, de demostrarlo con hechos, ¿vale? Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo demuestra ser bueno con todo tipo de personas, ¿sí? Con todo tipo de personas, y hace uso de la misericordia. Les digo, son palabras muy parecidas, sinónimas, pero misericordia es que no te hacen lo que te merecen. Gracia es que te da lo que no te mereces, ¿vale? Amor incondicional, te amo tal y como eres. Por eso les digo, hay diferencia en las palabras, ¿sí? Entonces, bondad en ese sentido. Dice la palabra de Dios, no devuelvas mal por mal. No lo devuelvas. En Romanos 12:21. Sino que seamos buenos. El que da mal por bien, dice la Escritura en Proverbios 17:13. Dice, no se apartará el mal de su casa. Fíjense, el que da mal por bien. Nosotros ya recibimos el bien, la gracia, el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad de Dios. Ya la recibimos. Entonces, ¿por qué voy a devolver
mal por mal. Es duro cuando has recibido mal y mal y mal y tú te dan ganas a veces de desquitarte, de hacer tu voluntad, de ir y pedir cuenta, vengarte incluso, regañar. No, pasa por alto la ofensa. Eso es ser bondadoso. Y vas a ver que te vas a relajar, vas a ver que vas a vivir tranquilo, vas a ver que vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a Dios, andas en el Espíritu, andas en la llenura del Espíritu. Mucha gente se pregunta, muchas veces a mí se me ha acercado personas y me dicen, ¿qué es la llenura del Espíritu? Expresar el fruto del Espíritu, eso es todo, expresarlo. Y el fruto del Espíritu no se queda ahí en esos 9 gajos, como les he dicho en algunas predicaciones mostrándoles aquel limón, ¿verdad? No, el fruto del Espíritu también hay otras virtudes más. Eso lo vamos a ver después de este pasaje que estamos estudiando de Gálatas 5, 22 y 23. Contra tales cosas no hay ley. Así termina diciéndolo el apóstol Pablo. Pero vamos a ver también qué dice el apóstol Pedro en cuanto a dar fruto, ¿sí? Eso lo vamos a ver posteriormente. Así es que el fruto no se queda aquí en 9 cositas, como decimos, no. Con esto es suficiente, obviamente, que un cristiano, un hijo de Dios que anda en el Espíritu, demuestra la llenura del Espíritu expresando, manifestando, demostrando con hechos, con verdad. Esos 9 gajitos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces, sí somos capaces de andar en la llenura del Espíritu, expresando, manifestando todas esas virtudes del Espíritu, esa esencia de Dios. Somos el perfume de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra perfume viene de esencia? Esencia. Son esencia. Es lo más puro que puede haber. Y nosotros tenemos esa esencia de Cristo. Somos perfume de Cristo. Y es a través del Espíritu Santo. Por eso la unción era un perfume, era un ungüento. Y sigue siendo así. Entonces, nosotros tenemos la esencia, la unción del Espíritu Santo. Y somos capaces de demostrar eso cuando andamos en Él. Cuando andamos en la llenura. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el fruto del Espíritu Santo de la bondad se demuestra obviamente con nuestro prójimo. Nuestro prójimo. ¿Sí? Hoy vamos a ver 2 ejemplos de bondad puesto en práctica para que vean que sí se puede. Sí podemos perdonar a un ser que nos ha hecho daño. Una persona, puede ser una persona desconocida o un conocido o un familiar. ¿Sí? Entonces, todos los días tenemos relaciones con las personas. Nosotros intercambiamos, negociamos, hablamos, compramos, vamos, venimos, nos vemos, etcétera, ¿verdad? Sea en la familia, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en la escuela, en la universidad, donde sea, siempre estamos teniendo contacto con personas y lamentablemente no todas las personas son buenas, no todas las personas son hijos de Dios, no todas las personas son cristianas, no conocen la palabra de Dios, no conocen la voluntad de Dios, conocen religiones, conocen libros de cómo superarse personalmente, etcétera, pero eso no es la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a actuar cuando esas personas nos desprecian, nos humillan, nos avasallan, nos critican, nos insultan, nos chismean? ¿Qué vamos a hacer? ¿A seguir el mismo camino de ellos? ¿Los vamos a dejar arrastrar? No, no caigamos en su juego. Perdonemos. La bondad te hace perdonar. La bondad te hace olvidar. La bondad te hace dar una segunda oportunidad a la persona. La bondad te hace que seas una persona que estás demostrando que Cristo Jesús lleva las riendas de tu vida, de tu voluntad, de tu vocabulario, de tu corazón. Eso es andar en el Espíritu, en la llenura. Por eso la Biblia dice, imitad a Dios como hijos amados. Así terminé el domingo pasado la predicación en Efesios 5:1. Imitad a Dios como hijos amados. Claro que podemos hacerlo, claro, ante las dificultades, ¿verdad? Cuando no hay dificultades, todo va, miren, tranquilo, va viento en popa, como se dice. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la verdad, ahí es donde debemos de demostrar nosotros lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas llenas del Espíritu Santo. Ahí es donde se demuestra. Como ahora estamos pasando esta pandemia, se demuestra aquí la fe.
la paciencia. Se demuestra que nosotros estamos confiados en un Dios vivo, todopoderoso, que Él ya había anunciado todas estas cosas y que nosotros ya estábamos preparados de que estas cosas van a suceder y van a ir quizás empeorando. Y nosotros estamos confiados y anclados en nuestra fe, en nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, les decía, hoy vamos a ver dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, ¿sí? El del Antiguo Testamento, todos habrán leído en su Biblia, en el capítulo 9 de segundo de Samuel, cuando David es coronado rey ya en su tercera unción. Acuérdense que al rey David lo ungieron 3 veces, se le conoce como la triple unción. Y la última unción es cuando ya lo declaran rey de Israel, rey de toda la nación, ¿sí? Entonces, el rey David, acuérdense que tuvo una amistad muy estrecha con Jonatán, el hijo del rey Saúl. El rey Saúl fue enemigo acérrimo del rey David, ¿sí? Le tenía envidia, le tenía celo, lo escapó de matar, lo persiguió. Y David siempre actuó con bondad. Tuvo en sus manos quitarle la vida al rey Saúl, pero no, ¿cómo voy a hacer ese grande mal contra Dios? Dice, contra el ungido de Jehová. No lo hizo. Entonces, David quería mucho a Jonatán e hizo un pacto con Jonatán de que él iba a bendecirlo. Entonces Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Ustedes lo pueden ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Mefiboset fue una persona que cuando estaba pequeñito iba huyendo, dice, porque lo iban a matar a toda la familia de Saúl. Iba huyendo y lo agarró su nodriza, la persona que tenía cuidado de él. Estaba pequeño, él estaba niño, Mefiboset, dice la escritura. Entonces, la nodriza se le cayó cuando iba corriendo, huyendo, ¿verdad? Se le cayó el niño y el niño quedó inválido de sus piernas. No podía caminar ya desde pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? David le pregunta a una persona, ¿hay alguien todavía de la familia de Saúl con vida? ¿Queda alguien? Sí, dicen, está el hijo de Jonatán, Mefiboset. Entonces, pero él es inválido y tiene una persona que lo cuida, y mandó a llamar al cuidador. Le dice, ¿está Mefiboset contigo? Sí, señor, que esto y que el otro. Pues tráemelo, le dice. Fíjense la bondad de David, tráemelo. Mefiboset era enemigo, vamos a decir, porque era de la tribu de Benjamín. Toda la tribu de Benjamín se hizo enemiga del rey David porque Saúl, el primer rey, era benjamita. Entonces toda esa tribu vamos a decir así, lo odiaban al rey David. Pero bueno, él tuvo misericordia, bondad, benignidad, amor, gracia sobre la vida de Mefiboset. Entonces, ¿qué pasó? David dice, traigan a Mefiboset aquí al palacio. Mefiboset, fíjense la bondad del rey David. Mefiboset va a comer en mi mesa lo que yo como todos los días. Él va a ser invitado a mi mesa. Fíjense ustedes qué bondad del rey David. Otra persona hubieran dicho, no, yo no quiero nada con la casa de Benjamín, mucho menos con el nieto del rey que me escapó de matar y me persiguió, etcétera. Hizo tantas cosas malas contra mí. Pero no guardaba resentimiento, no guardaba rencor, no tenía deseos de venganza el rey David. Y lo podemos ver en nosotros y leerlo en los salmos que él escribió. No se le veía eso. ¡Qué hombre! ¿Por qué? Porque David, el rey, es una tipología, un representante de nuestro Señor Jesucristo para el futuro, pues. Ustedes lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo ha hecho lo mismo con nosotros. Miren, nosotros somos Mefiboset, vamos a decirlo así, poniendo esa enseñanza del Antiguo Testamento en nuestros días con el Señor Jesucristo. David, ¿ok? Es la tipología. El antitipo es Jesucristo, el cumplimiento, pues. David, Jesús, ¿ok?
La nodriza dejó caer a Mefiboset. La nodriza es Adán y Eva. Ellos cayeron y por su culpa caímos nosotros. Por eso se le llama la caída. Caímos y nosotros somos Mefiboset, los caídos, los lastimados, los lesionados, los inválidos. No podemos andar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús, David, pues, vamos a decirlo así, para que comprendamos, y nos manda a llamar. Nosotros no lo buscamos, Él viene en busca de nosotros. Esa es la gran bondad de Dios, el gran regalo de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la clemencia de Dios manifestada de esa manera. Fíjense ustedes, ¿sí? Nos manda a buscar. Dios busca al hombre. Vino Jesús, se hizo carne, vino a buscarnos y vino a rescatar lo que se había perdido. Estábamos inválidos, estábamos solos, apartados, éramos enemigos. Y Él en su bondad infinita, en su benignidad, que es su esencia, nos recoge y va a comer a mi mesa. Ustedes comprenden lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Cuando dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor nos invita a su mesa. Fíjense, adereza mesa. Él, para nosotros, qué bonito comprender eso. No nos tiene rencor, ni resentimiento, ni mucho menos odio. ¿Sí? Esa es su gracia. Y Mefiboset, que somos nosotros, ahora estamos en el palacio del rey. Estamos en el reino. Como les decía yo en el mensaje pasado, hablando de la benignidad, amados hermanos, no es de darle un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos recogió. Estábamos caídos, inválidos, sin esperanza, sin fe, sin salvación en este mundo. Y Él nos recogió y nos invita a su mesa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y ojo, el Señor Jesucristo sigue llamando a muchos que están en rebeldía, como dice en Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Y llamo, Él sigue llamando, la gente no lo quiere buscar. Mefiboset no buscó al rey David, el rey David fue en busca de él. Fíjense ustedes. ¿Y qué pasó? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es bondadoso nuestro Dios, hermano. Como les decía, por eso no paramos de cantarle, no paramos de agradecerle, no paramos nosotros de glorificar su bondad, su amor, su gracia, su misericordia, su piedad, su clemencia infinita. Porque Él, en esencia, es todo eso, es bondad, es amor. Qué bonito. Dan ganas de abrazarlo, le digo al Señor, de verdad. Yo creo que todos nosotros, cuando lleguemos a la gloria, lo primero que vamos a hacer es abrazar a nuestro Señor por toda su bondad expresada con nosotros en nuestra vida. Él sigue llamando. Él sigue llamando. Sigue llamando a su iglesia a que se reconsagre cada día con Él. Cada día. Hay muchos que están apartados, se apartan, no entiendo por qué, ¿sí? Y Dios sigue llamando, quiere interactuar contigo. También con los que no lo conocen. Es tanta su bondad y su misericordia que quiere alcanzar a más. Y si hay alguien, nuevamente invito a los que me están escuchando en la red, en la internet, en esta grabación de Facebook, te invito, abre la puerta de tu mente, de tu corazón, de tu vida y dile al Señor, sí quiero comer a tu mesa. Gracias, Señor, porque tú traes todo el platillo ya hecho, ya traes todo. Yo no tengo que hacer nada más que disfrutar como Mefiboset. Estaba caído, inválido, y ahora el Señor, saben que el Señor sanó a muchos inválidos, nos sana nuestro corazón, sana nuestro resentimiento, sana nuestro pasado. Eso es lo que equivale a ser inválido. Toda esa invalidez, toda esa enfermedad se cura, la cura nuestro Señor Jesucristo. Y comemos ahora con Él, cenamos con Él, desayunamos con Él, disfrutamos de su bondad. El fruto del Espíritu es bondad. Qué bonito, de verdad, se lo digo, pasaría todo el día hablándole de ese asunto de la bondad de Dios. Dios pues lo demostró en la vida de David,
actuando de esa manera con Mefiboset. Nosotros lo podemos hacer también con personas que necesitan de cariño, de aprecio, de darles otra oportunidad. Fíjense, hay que hacerlo, podemos hacerlo. El otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el de el buen samaritano. Todos ustedes, creo yo, han leído la historia o la parábola o la enseñanza, como quieran llamarle, ¿verdad? Pero está en la escritura del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Ahí aparece ese relato. Y nosotros, andando en la llenura del Espíritu, sí podemos practicar la bondad, les digo, tal y como lo hizo David con Mefiboset, tal como lo hizo él, le llaman el buen samaritano, con aquella persona que fue asaltada y malmatada, vamos a decirlo, dejaron herido ahí en el camino, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, les quiero recordar este pasaje de Efesios 5:9, dice, porque el fruto del Espíritu, fíjense cómo empieza ese fruto ahí que Pablo le expresa a la iglesia de Éfeso, es toda bondad. El fruto del Espíritu, dice Efesios 5:9, es toda bondad, justicia y verdad. Antes de darles una breve explicación del encuentro del samaritano con esa persona que fue asaltada, quería recordarles este texto, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda. Como siempre se los he dicho, hermanos, la Biblia es un libro absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Que se da el lujo de decir todo o nunca, jamás. Toda bondad. No es a media. Una bondad a media, a mi criterio, según como yo lo filtro. No. Toda bondad. Si tú andas en la llenura del Espíritu, es toda bondad. La tienes que expresar toda. ¿Vale? Entonces, toda bondad dice, toda justicia y toda verdad. Bien, vamos al encuentro del relato del samaritano, ¿verdad? En el centro de esta parábola, se lo estoy resumiendo porque si no, no me da el tiempo. Dice, el centro de la parábola es el samaritano. Recuerden que en el pasaje, ¿verdad? Jesús está ahí siempre con sus enemigos que eran, ustedes saben, tenía muchos enemigos el Señor Jesucristo, ¿ok? Tenía especialmente los sacerdotes, todo lo que era el judaísmo, pues, los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, el cuerpo de ancianos que gobernaba Israel, ¿sí? Y los intérpretes de la ley. Entonces, en este encuentro, ¿sí?, de Jesús con esta gente, dice la Biblia, y aquí un intérprete de la ley. Era parte del gremio de enemigos de Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ellos no iban en busca de la verdad. Hay mucha gente que se mete en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, que no van en busca de la verdad. Van para probar, para criticar, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para difamar. Sí, por eso de ahí surge el refrán ese, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Entonces le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Acuérdense que en este momento que está sucediendo este encuentro de Jesús con este intérprete de la ley, están también los fariseos rodeándolo ahí y muchos otros enemigos de Jesús. Todavía estaban bajo la ley de Moisés. Todavía. Jesús vivió bajo la ley de Moisés. Él trajo la gracia, pero hasta que falleció y resucitó, entró el nuevo pacto en acción, hasta que se derramó su sangre y venció a la muerte. Mientras tanto, mientras no moría Jesús, él vivió bajo la ley. Y le demostró a todo mundo, a todos estos enemigos de él, que por la ley nadie se va a salvar.
Nadie, porque es imposible, no la pueden cumplir. Y fíjense, y dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Jesucristo le está recordando al intérprete de la ley Levítico 19. Si no me equivoco es el versículo 18. Sí, ese es. ¿Sí? Que debemos de amar a nuestro prójimo. Eso ya existía desde la antigüedad. Entonces, ¿qué lee? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le recordó bien, el intérprete de la ley citó Levítico 19, 18. Bien, bien, bien. Una cosa es saberse la letra, hermanos y amigos que nos escuchan. Otra cosa es poner en práctica la Biblia. Hechos, la manifestación del fruto del Espíritu, como David con Mefiboset. Y dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No lo hacían. Los fariseos y toda esa gente, les digo, el Sanedrín, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ellos decían y no hacían. Acuérdense, Mateo 23, así empieza. Dicen y no hacen. Haz esto y vivirás, le dice. Entonces, pero él, el intérprete de la ley, dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿sí? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense ustedes qué barbaridad. Una persona que era un doctor de la ley, porque los intérpretes también se les dice doctores de la ley, sabían la ley de memoria. ¿Qué haga esa pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo. Tu próximo. Tu esposa, tu esposo es tu próximo. Tus hijos son tus próximos. Tus vecinos son tus próximos. Tus compañeros de labores son tus próximos. Tus compañeros de estudios son tus próximos. Los hermanos en la iglesia que nos congregamos son nuestros próximos. Nuestro prójimo. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, aquí viene el relato, ¿verdad? Aquí le pone el Señor la enseñanza. Le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahí está la escena. Acuérdense, como les decía, el samaritano es, vamos a decir, el protagonista en esta historia. ¿Sí? Entonces, dice la escritura que aconteció que descendió un sacerdote. Acuérdense que el sacerdote era una de las máximas autoridades en la ley de Moisés, en el judaísmo, en el momento en que Jesús vivía con sus discípulos. Era la máxima autoridad. ¿Sí? Dice que pasó el sacerdote y dice por aquel camino y viéndolo al pobre hombre que estaba ahí lastimado, casi muerto, porque estaba medio muerto, dice. Imagínense ustedes la escena. Dice, pasó de largo. Según la ley de Moisés, ¿qué tenía que hacer ese sacerdote, ese representante de Dios que ellos se jactaban tanto de eso? Tenía que ir a socorrerlo, a ayudarlo, a levantarlo de allí. Pero no, pasó de largo, pasó. Yo creo que de ahí viene esa palabra que usan mucho aquí en España, un pasota, pasa de todo, vaya. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros no nos jactemos de lo que sabemos, de cuánta Biblia conocemos. No, ¿qué hacemos, hermanos? Y ojo, nosotros ya ahora no estamos bajo la ley. No. Estamos bajo la gracia, en el nuevo pacto. ¿Sí? Pero tenemos el fruto del Espíritu. Y por esencia de Dios, Dios quiere que actuemos como Él actuaría, ¿sí? En esa circunstancia. Bien, asimismo dice, pasó un levita. Los levitas tenían el cuidado de todo lo que era el tabernáculo después del templo. Acuérdense, los levitas eran los que guardaban el incienso, los que guardaban la leña, la sal, el agua, mantenían todo. La actividad de los sacerdotes era gracias a todo lo que los levitas hacían. ¿Sí? O sea, que era un trabajo en conjunto.
Es lo que conocemos también como coloquialmente se dice. Eran uña y carne, sacerdotes, levitas. Levitas, sacerdotes, porque ambos eran descendientes de Leví, el hijo de Israel. ¿Ok? Entonces ellos estaban al cuidado de todo lo que era el servicio a Dios. Todo, todo. Pasa el levita, que se supone que también tenía que bendecir a las personas, ayudar a las personas, enseñar a las personas el camino de Dios, etc. Pasa, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pasó de largo. Hasta este punto. Hay bondad ahí, hermanos. Hay bondad, hay benignidad, hay misericordia, hay gracia, hay piedad, hay clemencia, hay amor. ¿Verdad que no? Es puro dicho. Dicen y no hacen. Es difícil este tema, de verdad. Porque a veces solo queremos hacer el bien a los que bien nos tratan. Es muy difícil por eso. Entonces, por eso tenemos esta enseñanza como David con Mefiboset. Y bien, pero un samaritano que iba de camino, dice, vino cerca de él, se acercó a la persona lastimada, necesitada, en crisis. Vino cerca de él, dice, y viéndolo, fue movido a misericordia. Palabra sinónima, como les digo, de bondad. Fue movido a la bondad, a la clemencia, a la piedad. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, el samaritano, dice, acercándose, vendó sus heridas. Estaba inválido esta persona como Mefiboset. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Esos eran los remedios en la antigüedad. Aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, dice, y cuidó de él. ¡Wow! ¡Qué bondad! ¡Qué acto de bondad! Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, Jesucristo vuelve otra vez a dirigirse al intérprete de la ley, al doctor de la ley. Le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién? Él le dijo, el que usó de misericordia. Fíjense cuánto orgullo tenían los judíos y odio contra los samaritanos, que ni le dice el samaritano, porque para un judío legalista, religioso, mencionar a los samaritanos era como contaminarse, contagiarse, ensuciarse. El que usó de misericordia, no dijo ni el samaritano, fíjense ustedes. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿por qué los judíos odiaban a los samaritanos? ¿Por qué? Primero, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con razas no judías, lo que se conoce como, hoy en día, desde hace mucho tiempo, mestizaje. Eran judíos no puros, eran impuros por haberse mezclado con otras razas. Esos son los samaritanos. Segundo, Samaria era la capital del reino del norte, y los del reino del norte se dividieron del reino del sur, donde estaba el templo de Jerusalén. Y acuérdense ustedes, Jeroboam primero dijo, ya no vamos a ir a adorar a Dios allá a Jerusalén, porque son nuestros enemigos. Aquí vamos a adorar. Y Jeroboam cometió un error muy grave. Hizo unos becerros de oro. Y ahí empezó a corromperse todo el reino del norte. Entonces los judíos, por lo tanto, rechazaban por esa cosa a los samaritanos. Samaria era la capital del reino. Y tercero, convirtieron el monte Gerizim en el centro de adoración. ¿Sí? Y con razón, Jesucristo, cuando tuvo el encuentro con la samaritana,
Acuérdense, la samaritana, ella misma le dijo, judío y samaritano no nos llevamos. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían otra cosa, los del reino del norte. Solo aceptaban el Pentateuco, el resto del Antiguo Testamento no lo aceptaron, lo rechazaron, no creían en sus profetas ni nada. Por eso los judíos que aceptan todo el Antiguo Testamento completo, tal y como lo tenemos, por eso también rechazaban a los samaritanos que solo se quedaron en el Pentateuco, los 5 primeros libros. ¿Ok? Entonces, judío y samaritano le dicen, no se llevan entre sí, le dice la mujer. ¿Sí? Entonces Jesús no le siguió su relato, ¿verdad? Jesús lo único que le dice, amados hermanos, es cuando ella le dice, nuestros padres nos enseñaron que en este monte es que tenemos que adorar. Y le dice, mujer, la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén, ya se dan cuenta, miren, está remontándose a la historia, se va a adorar. Dios anda buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que le adoren, dice en capítulo 4 de Juan. ¿Sí? Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. No en la letra mata, el espíritu vivifica, le dice Pablo a los corintios. Entonces, Jesús le dice al intérprete de la ley, haz esto y vivirá. Lo está Jesucristo invitando a la gracia, amados hermanos. Pero ellos se aferraban a las tradiciones humanas. ¿Saben por qué también rechazaban a los samaritanos, los judíos? Porque los samaritanos nunca aceptaron las tradiciones de los ancianos. El Talmud, pues, el Talmud judío, lo rechazaron. ¿Sí? Solo creían en el Pentateuco, los del norte. Entonces, por esas razones y más, ¿verdad? Esas son las principales. Judíos y samaritanos no se llevaban. Y aquí, un samaritano que solo tenía, vamos a decir, la enseñanza del Pentateuco. No los profetas, no es que diga que no tengan relevancia esos escritos. Claro que tienen relevancia y mucha enseñanza, que la rechazaron por orgullo también los samaritanos. Pero les digo una cosa, con ese poco, el Pentateuco, le está dando cátedra a este samaritano despreciado. Miren. Y agarra a aquel hombre que fue asaltado y lo dejaron mal muerto, lo cura, paga y todavía dice, si gasta de más, yo voy a pagar. ¿Quién actuó con bondad? ¿Quién actuó con misericordia? Pues el samaritano, que ni lo quiso mencionar el intérprete de la ley. Fíjense ustedes, qué orgullo, qué arrogancia, qué religiosidad, qué fanatismo, qué legalismo vacío. No es eso lo que quiere Dios de nosotros, amados hermanos. Dios lo que quiere es hechos, testimonio vivo. Por su fruto los conoceréis, a los árboles, dice el Señor Jesucristo. Y con esto termino. Dice el comentario que escribí, ni el levita ni el sacerdote atienden al malherido. Tienen miedo de mancharse con un pagano, gentil, pecador. El apóstol Pedro creció con esa falsa enseñanza farisaica y Dios se lo extirpó del alma cuando le dijo, Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he metido comida inmunda en mi boca. Pedro, mata y come, no llames tú inmundo lo que yo limpié. Toda la humanidad es aceptada, pues está diciéndole el Señor a Pedro en Hechos 10 y le quiso dar a entender que la salvación ahora está al alcance de todo. Esa es la bondad de Dios. ¿Me estáis comprendiendo? Dios quiere alcanzar a todo mundo, pero a veces la religiosidad nos impide que nosotros llevemos este buen testimonio a la gente que está necesitada. Por lo tanto, la Biblia nos dice en Miqueas 6 y 8, quiero misericordia y no sacrificios, bondad, amor, benignidad, gracia. Fíjense ustedes, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, piedad hacia los demás. Jesucristo nuestro Señor dijo las siguientes palabras, fíjense. Una cosa que les quiero decir, los fariseos
los escribas, los intérpretes de la ley, ¿sí? Estaban más preocupados por la letra que por el espíritu de la letra. El espíritu de la letra es que hagamos. La letra mata, dice el apóstol. El espíritu vivifica, ¿sí? Por eso Jesús decía, la carne para nada aprovecha, en Juan 6:63. Mis palabras son vida y son espíritu. Espíritu que se pone en acción. Y por último, Jesús dice en Mateo 5:43-48, se lo leo. Habéis oído, dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Claro, está citando Levítico, como le dije, 19:18. Y odiarás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él, el Señor, nuestro Dios bondadoso, hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen asimismo también los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Dice el Señor Jesucristo. ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, es decir, maduros, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tanto los sacerdotes como los levitas, los escribas, los intérpretes de la ley, el concilio, los ancianos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos y el pueblo judío en general, oíganlo bien, que escuchaban las poderosas enseñanzas del maestro, les incomodaban y se aferraban más a la letra de la ley y se olvidaban en cumplir el espíritu de la ley, que es hechos, no dichos, dando mayor énfasis a sus tradiciones humanas, que dice Marcos 7, esas tradiciones, dice, invalidan la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús da esta enseñanza para corregirles y para que dejen de quebrantar la palabra de Dios y la voluntad de Dios y lo que le agrada a Dios. Y nos las deja a nosotros, la iglesia, para que agarremos ejemplo de que sí podemos andar en la llenura del Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los tres que nos quedan. Sí podemos en Cristo. Y para que se arrepientan las personas que están metidas en religiosidad y cambien y acepten la gracia, la compasión, la piedad, la bondad, el amor de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, naciendo de nuevo y dejando todo lo que estorba. Al prójimo se le aplica con hechos la bondad, insisto, con hechos. Y es una vez más tratar de imitar a nuestro Maestro. Él lo hizo todo, ¿sí? El fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Amén, hermanos. Efesios 5:9. Y Efesios 5:1, se lo recuerdo, imitad a Dios como hijos amados. Sí podemos, sí podemos. Voy a orar. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque sí podemos andar en la llenura del Espíritu. Podemos ser bondadosos. Y tú nos los enseñas en tu palabra. Haz que estos ejemplos los agarremos y los vivamos, Señor. Es bonito andar en tus caminos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vencer con el bien el mal. Ayúdanos. Y Padre, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice también a las personas que no te conocen, para que tu bondad los alcance, tu gracia los alcance, tu amor los alcance, tu misericordia, tu piedad los alcance, Señor. Por favor, sigue manifestándote en nuestra vida. Corrige cosas que tenemos que corregir, Señor. Que seamos misericordiosos, que no devolvamos mal por mal, Señor, sino que venzamos el mal haciendo el bien, porque tú eres bondad, nos lo has demostrado. Ayúdanos a todos, Señor, a vivir y andar en el poder y la llenura de tu Espíritu Santo, que gracias porque lo has hecho morar con nosotros, dirigir nuestras vidas, consolar nuestras vidas, enseñar a nuestras vidas, ser tu voluntad. Gracias por el Espíritu, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, que es espíritu también y vida. Alabado sea tu nombre, porque ahora te adoramos en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que tú buscas. Henos aquí,
a la iglesia, Señor, tuya, la que has comprado y lavado con tu sangre, como dice Apocalipsis 1:5, que fuimos lavados con tu sangre, de nuestros pecados, de nuestro pasado, de las maldiciones, de la caída. Y nos levantaste y nos curaste como lo sigues haciendo, Señor, de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestras fallas. Gracias porque éramos inválidos. Ahora comemos a tu mesa, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu bondad infinita, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Que Dios los bendiga, seguimos en contacto y ya saben, amados hermanos, sigamos orando a las 12 del mediodía cada día y a las 6 de la tarde todos los días. En Cristo Jesús, amén.